Hola, ¿cómo están? Espero que estén bien dentro de todo lo que cabe. Estoy mirando para allá cada rato porque estoy estrenando, bueno, no estrenando, estoy probando una nueva configuración acá con otra cámara que tengo y estoy viendo cómo se ve, si estoy en foco, si no estoy en foco, parece que sí estoy en foco, pero si me echo para atrás aquí, ya me toca quedarme aquí hacia el antico pegado. Bien, de nuevo acá con ustedes, después de mucho tiempo. Me ha costado mucho hacer videos porque, bueno, hay que pagar cuentas. Entonces, el trabajo primero. Primero las labores. Y bueno, esto también es una labor que me encanta hacer y que es necesaria, pero bueno, las prioridades llaman. Bien, hoy, aprovechando que estaba haciendo una cosa precisamente en este formato, que estaba haciendo un video, por temas de trabajo, estoy aprovechando para hacer un pequeño video que me pidieron que hiciera. Hablando de este tema de la historia oculta de la cultura en Venezuela. Bueno, vamos a hablar, a pedido de un gran amigo, de UNEARTE, UNEARTES. Y voy a decir como Fonseca, pero antes vamos a hablar un poco de historia, ¿no? Hablar de UNEARTES es hablar de la formación profesional en el área de las artes en Venezuela. Yo voy a hablar más específicamente del lado de la música. De las otras áreas de pronto tocaré alguna cosa que sepa, que sé que puedo decir porque tengo propiedad para decirlo, porque conozco, y de lo que no conozco no hablo. Bien, para hablar de eso tenemos que remontarnos a la década de los 70, más específicamente 76, 78, donde comienzan a darse los pasos de la formación profesional en las artes. Tenemos que irnos a la Universidad Central de Venezuela, cuando en la Facultad de Humanidades y Educación se funda la Escuela de Artes. Esto se comienza a hacer la gestión, creo que en el 76, en el 78 empieza a funcionar la Escuela de Artes en toda forma. Bien, ¿qué sucede con la Escuela de Arte? Que la Escuela de Artes se dedica o tiene como fin formar profesionales en el área de investigación, críticos de arte y de promotores culturales. En sí, un músico en la práctica o un artista en la práctica no era ese el fin de la escuela de arte, y no es el fin hoy en día de la escuela de arte. En esa misma época, si no estoy mal, en la Universidad de Carabobo también comienza una cátedra de formación musical en pedagogía, más específicamente. También con una formación práctica muy escueta, muy orientada hacia la parte formativa. En 1983 sucede lo mismo en el Instituto Pedagógico de Caracas. Comienza a ver, ahí sí tengo que hacer una aclaración, no tengo claro, porque lo que lo leí fue por encima, porque lo leí, me basé en una publicación de la Universidad Central de Venezuela sobre la formación musical en Venezuela, o sea, más específicamente de la música. Pero no tengo claro si en el 83 también fue que abrió la carrera de artes, de formación de pedagogía en artes, porque en el Instituto Pedagógico de Caracas hay pedagogía en artes plásticas, en música, creo que en actuación, por ahí. O sea, hay varias disciplinas artísticas que forman docentes. No sé si todas esas comenzaron exactamente en el 83, sé exactamente del área de música. Para 1985, por iniciativa del seno del Sistema Nacional de Orquestas, surge el Instituto Universitario de Estudios Musicales. Esta es la primera universidad de formación musical
en Venezuela. Y creo que de las primeras en formación universitaria en las artes. Después está el UDET, el UDANZA, el USAPAR, que el USAPAR tiene una historia muy parecida con el UDEN, y lo que es el UDEN, a la Escuela Superior de Música José Ángel Lama, hay una historia muy similar en lo que es el USAPAR a la Escuela de Artes Cristóbal Rojas, con obviamente sus debidas diferencias, pero pasó algo muy similar entre esas 4 instituciones. No sé si lo llegue a tocar más adelante. Bueno, cuando surge esto, se empiezan a formar licenciados en música, con sus especializaciones, que se le llamaban menciones, en instrumentos, en canto, en dirección, dirección coral, dirección orquestal, ¿no? El IUDEN surge como una institución privada, o como decían, semi-privada. No sé por qué le decían semi-privada, porque las escuelas agustinianas, los colegios agustinianos no eran semi-privados, eran privados. ¿Por qué digo esto? Porque ellos decían que era semi-privado porque ellos buscaron reducir las matrículas a través de algunos subsidios que podían tener del Estado. Hago la comparativa porque un colegio agustiniano en Venezuela es un colegio privado con subsidio del Estado. Ya. Entonces, a mí nunca me gustó eso que llamaran como de semiprivado, como para darle un toque de público a la cosa. Pero bueno, eso son cosas de criterio. No viene al caso como que criticarlo o no. Como institución privada, tenía que pasar por una serie de requisitos y filtros ante Ministerio de Educación. Por ahí también les va a sonar un poquito como cuando pasó algo con la Universidad de Santa María, aunque lo de la Universidad de Santa María fue una cuestión muy grave que pasó por ahí en los 90. Creo que también la Metropolitana en sus inicios tuvo algunos traspieces, pero eran cosas que pasaban normal, o sea, era lo que tenía que pasar. ¿A qué me refiero? Que bueno, para obtener el visto bueno del Ministerio de Educación, usted tenía que pasar por una serie de filtros. Pero al mismo tiempo tú tenías que empezar a formar a tus futuros profesionales. Entonces, había un periodo de tiempo donde había una especie de laguna donde no podías, tú podías dar el título, pero realmente ese título no era reconocido. Era como una especie de promesa de título cuando en algún momento el Ministerio de Educación decida reconocerlo. Eso sucedió en el tiempo, obviamente, y ya después en algún momento el IUDEN comenzó a tener ese reconocimiento. Sin embargo, eso duró muchos años, creo que décadas, no sé. Pasó mucho tiempo. Eso dio pie a que, número uno, fuera muy criticado el IUDEN. Nosotros los venezolanos padecemos de inmediatez. Y si no, pues miren lo que pasó ahorita y cómo quieren que las cosas se resuelvan de la noche a la mañana. Y la otra es la generación de lo que antes llamábamos la bola. El fake news, la noticia falsa de que eso duró más tiempo de lo que en verdad duró. Entonces cuando alguien iba a estudiar en el IUDEN, pero ¿para qué vas a perder tu tiempo en el IUDEN? Eso nadie lo reconoce. Año 2000, cuando ya se reconocía hasta internacionalmente, te decían eso. Por decir alguna cosa. No digo el año como referencia, no estoy siendo preciso en eso. Bien, entonces, ¿qué sucede? En algún momento de la década de los 90 comienza a surgir un grupo de profesores que empiezan a reunirse y a desarrollar un proyecto. Yo digo mediados de los 90 por sospechas. Yo realmente escuché ese proyecto en el año 2000-2001. Ese proyecto se llamaba UNEARTE, Universidad Experimental del Arte o de las Artes, pero no tenía la S al final.
Sé de gente que escuchó de ese proyecto por ahí en el 98 y por algunas cosas que he investigado así a nivel de chisme, parece que eso comenzó a gestarse a mediados de los 90. Curioso porque el IUDEN apenas tenía 10 años. Era una institución muy joven y por lo que comenté anteriormente, era muy difícil que diera una certificación, solamente daban eso como una promesa de certificación a futuro, cosa que sucedió en su momento. Este grupo de profesores comienza a gestar eso, pero de una manera muy particular. Primero, el instituto o la institución donde surge esto es la Escuela Popular de Música José Reina. Lo digo con toda la propiedad del mundo, porque fueron los profesores de la José Reina, algunos profesores, no voy a decir muchos profesores de la José Reina de esa época, quienes gestaron ese proyecto y quienes hacían una labor de ideologización en el alumnado para que ese proyecto tuviera frutos o surgiera ese proyecto, mejor dicho. Recuerdo horas escuchar a varios profesores ahí en el porche de la José Reina y en la cantinita con un cafecito, con un cigarrito, hablar de ese proyecto y de cómo ese proyecto pretendía destruir el IUDE. Era el fin último, el proyecto de UNEARTES, destruir el IUDE. Y ustedes dirán, bueno, pero es que el UNEARTES nace en 2007 y eso fue decreto presidencial en 2006, sí, pero no se le ocurrió al Galáctico, ni se le ocurrió a Farruko. No, señor. Farruko le roba el proyecto a esos profesores y lo desarrolla él. El mismo Farruko, que esos mismos profesores hicieron campaña a lo interno de lo que quedaba del CONAC y de lo que fue el viceministerio de Cultura en el Ministerio de Educación, Cultura y Deportes, en su momento, que después eso lo desmembraron y lo convirtieron en Ministerio de Educación, Ministerio de Educación Superior, Ministerio de Cultura, Ministerio del Deporte, cerraron el IND, cerraron el CONAC, pero abrieron un ministerio, o sea, agarraron 3 instituciones y las convirtieron en 4. Bueno, hacen que Farruko Sexto se posicione como ministro de Cultura. Obviamente Farruko Sexto hizo lo que hizo, les dio la espalda como buen político y se olvidó de ellos. Y tomó el proyecto de UNEARTE para sí mismo e hizo lo que conocemos como Universidad Experimental de las Artes. En principio la Universidad Experimental del Arte o de las Artes era específicamente para el área de música. Ellos también querían aglutinar, obviamente, a todo el desarrollo artístico, pero obviamente como eran músicos, como eran profesores de música, iban primero encaminándose a la música y después iban a aglutinar otras áreas del arte. En el 2007 se abre el UNEARTES, cerrando el Instituto Universitario de Teatro, el Instituto Universitario de Danza, el Instituto Universitario de Estudios Musicales y casi cierran el Instituto Universitario de Estudios Superiores de Artes Armando Reverón. Creo que envejecí más diciendo ese nombre. Yo nunca entendí por qué le pusieron ese nombre tan largo al UESAPAR. Bueno, casi lo cierran. Yo creo que sé por qué no lo cerraron. Ahí había la directiva del UESAPAR era extremadamente chavista y con algunos negocios en Fundapatrimonio. ¿Se acuerdan de cuando pintaron de amarillo y rojo la José Ángel Lama? Cuando pintaron de amarillo y rojo el Nuevo Circo, porque eso era parte de las remodelaciones
del patrimonio arquitectónico de Caracas, con unos colores horrorosos que no tenían nada que ver con curaduría de ningún tipo en lo que a patrimonio arquitectónico se refiere. Bueno, esos mismos que hicieron eso en Fundapatrimonio tenían la mano metida en el lío de Zapar. No voy a decir nombres porque son dos personas, no sé cuál de los dos fue. El del negocio con una empresa de pinturas, que consiguieron pinturas a bajo coste, sobrefacturando, y esa empresa les vendió lo que no podían vender en las tiendas. Eso pasó. Bueno, retomamos. Eso de Fundapatrimonio da para investigarlo. Hay que investigar eso. Fundapatrimonio lo cerraron y ahí quedó. Y el famoso Caracas Te Quiero también, aunque Caracas Te Quiero sí hizo cosas bastante buenas, pero también pasaron sus guisitos ahí. Bueno, logran cerrar el IUDE y logran borrarlo del mapa. Y aquí tenemos la primera problemática, y hay otra problemática anterior, pero esa problemática anterior tiene que ver con el Sistema Nacional de Orquestas. Y yo prefiero hablar de eso en ese programa que estoy prometiendo, del Sistema Nacional de Orquesta. Digamos que este es un preámbulo. Cuando digo que lo borran del mapa es que el IUDE lo cierran de una manera tal. Yo recuerdo el día que cerraron el IUDE. Eso fue un día ridículamente asqueroso. Yo estaba en el cafetín del IUDEN en la sede de Sartenejas, cuando ya tenían la sede en Sartenejas. El IUDEN, hago una retrospectiva, antes de decir lo que voy a decir, comienza en las instalaciones del Conservatorio Simón Bolívar, luego pasa a unas casas que alquilan en Chuao, que fue donde yo me presenté para estudiar dirección coral en el 2003, y poco tiempo después, que estaban construyendo su sede definitiva, en unos terrenos prestados que eran de un instituto de investigación, no sé qué, detrás de la Universidad Simón Bolívar. Le prestan unos terrenos para construir la sede definitiva del IUDE. Una sede maravillosa, retirada de todo, un lugar espectacular para hacer música. De verdad que a pesar de lo retirado que era, de pronto de lo complicado que era acceder al IUDEN, llegar allá, a pesar de que ellos tenían su propio transporte y todo, era una maravilla llegar allá. Tú te desconectabas de todo, te preocupabas por estudiar, por aprender, por hacer música, y conectabas con gente maravillosa. Yo conservo de las amistades musicales más lindas que he tenido, muchas vienen del IUDEN. De hecho, quien me pidió hacer este video es un gran amigo, que para mí un hermano que extraño muchísimo, que tengo ya, yo creo que ya voy casi para 20 años que no me encuentro. Bueno, la última vez que lo vi fue en 2011, acá en Bogotá. Y así como esta persona, conocí gente maravillosa. Conocí a una persona que fue mi esposa, hoy divorciado después, unos años después, pero conocí a mi primera esposa ahí, etc. Entonces, me desvío un poco y se me fue un poco la idea. Entonces, bueno, logran esa sede, esa sede maravillosa, y al poco tiempo lo cierran. Yo creo que duraron en esa sede como 2 o 3 años. Recuerdo entonces esa tarde, estaba en el cafetín y llega uno de esos empleados ultra chavistas, era el que se encargaba. Este empleado era un tipo, pero de estos tipos, así casi que del SEBIN, así, póngale así como en esa característica, en esa estética. El tipo llegaba a ser el que le repartía la franelita roja a los empleados y agarraban el autobús del IUDEN para ir a las marchas, obligados, y que obligaban a los estudiantes extranjeros
que venían por el programa Funda Ayacucho y los obligaban a ir a las marchas y los obligaban a votar en las residencias que ellos tenían. Por ahí tengo la foto y la voy a buscar y se las voy a mostrar. Espero tenerla porque la foto la tengo de hace muchos años. No sé si estaba en el correo de mi ex esposa, porque mi ex esposa era extranjera y estuvo, y ella la obligaban a ir a esas marchas. Y ella tenía fotografías de centros de votación alternos que habían en las residencias de estos estudiantes extranjeros que estudiaban en la UNEYES, que estudiaban, pues no eran solamente estudiantes de música, eran estudiantes de medicina. Y lo que hacían era ir a marcha en marcha en marcha. Yo no sé, yo no me quiero citar con un médico de esos que estuvieron en esa época en ningún país como en Paraguay, Argentina o en Chile. No, porque esos tipos no son médicos. Y votaban y haciendo las trampas electorales que solían hacer. Bueno, este tipo llega y se para en el medio del cafetín y dicen, bueno, señores, por cierto, fue en esta época, en abril de 2007, me estoy acordando ahorita, y el tipo llega así de lo más campante, así se para en la mitad, no había mucha gente, habíamos como 6 personas en el cafetín. Dice, bueno, señores, a partir de ahora somos UNEARTES, ya no somos más UDEM. Y se fue. Y todos quedamos como que, ¿de qué está hablando? Yo hice así. Y dije, de la madre. ¿Por qué lo dije? Todo el mundo se quedó viéndose, no sabían de qué estaban hablando. Yo sí sabía. Porque ya yo había escuchado, cuando yo escucho que dicen UNEARTES, yo digo, ¿qué? Y ya yo le había comentado a algunos que conocía que muy probablemente eso en algún momento podía suceder. Se lo había comentado porque ya me había llegado a nivel de chisme, que en algún momento ya eso iba a ser una realidad. Sin embargo, yo no le di tanta importancia, porque decía, bueno, eso de pronto toma más tiempo, yo ya estaba empezando a estudiar y yo ojalá pueda graduarme aquí. Cuando yo veo que dicen eso, yo dije, ay, Dios mío, se acabó lo que se daba. Entonces un man me ve la cara y me dice, ¿tú sabes algo? Y yo le digo, quisiera no saberlo. Me dice, ¿qué pasó? Le digo, primero, el UND acaba de dejar de existir. Y cuando digo que acaba de dejar de existir es que ve a la coordinación y recoge tus notas de lo que tengas hasta hoy y trata de certificar esa broma porque eso te lo van a... Muy probablemente eso desaparezca. Y como a los 7, 8 meses, al año, decretan que el Ateneo de Caracas debe entregar su sede porque es que esa sede era prestada. Y le dan esa sede, ese edificio se lo dan al UNEARTES. Una cosa terrible, o sea, a mí me pareció espantoso lo que hicieron. Como una institución como el Ateneo de Caracas le quitas su sede, que moralmente ya lo era, ya era sede propia. Para mí eso fue unas ganas de cerrar el Ateneo de Caracas, una forma de buscar cerrar el Ateneo de Caracas y de cerrar otras instituciones porque políticamente no estaban alineadas. El UDEN era una de ellas. A pesar de que mucho del personal estaba ahí era chavista, pues en esencia el UDEN no parecía ser chavista. Muy a pesar de que José Antonio Abreu se le bajó los pantalones a Chávez literalmente. Bueno, literalmente no. Pero digamos que todo eso fue una componente para aniquilar el desarrollo artístico en Venezuela. Una cosa que comenzó cuando eliminaron el Festival Internacional de Teatro, cuando la Feria del Libro se convirtió en un panfleto proselitista, donde dejó de haber literatura
artística para que hubiera literatura proselitista de izquierda, exclusiva de izquierda. Y otras cosas más que fueron dinamitando poco a poco el mismo Sistema Nacional de Orquesta, que por cierto, bueno, eso lo voy a dejar para el programa. Lo voy a dejar para el programa de la orquesta, del Sistema Nacional de Orquesta, pues me enteré, con todo esto que está pasando, me enteré de una belleza que hicieron. Eso fue muerto al hoyo y vivo al brollo, el día cuando murió José Antonio Abreu. Resulta que la dueña y bueno, lo voy a decir aquí, lo voy a adelantar, la dueña y señora, ama y señora del Sistema Nacional de Orquesta es Delcy Rodríguez, por decreto, y Nicolásito. Bueno, Nicolásito estudió algo de música y creo que estudió flauta. Es más, yo lo llegué a ver en el Juden. Yo no recuerdo, yo creo que yo estudié con él, pero no es menester ahorita, no viene el caso. Entonces, ¿qué pasa con UNEARTES? Bueno, UNEARTES lo crean para, y disculpe que esté dando tantas vueltas, pero es que se me vienen las ideas así, vienen una serie de cosas que por eso que estos videos se hacen larguísimos. Voy a tratar de que no dure tanto, llevo 28 minutos, voy a tratar de que dure menos de 45 minutos. Y pues como todas estas cosas que hace el chavismo, ¿no? Boom, wow, UNEARTES, wow, sí, el mejor sitio. ¿Qué sucedió? Le bajaron la categorización a la profesionalización. Antes tú salías de licenciado en música, mención instrumento, mención canto, mención lo que fuera, mención dirección. Aquí pasaron a ser de licenciados en música a licenciados en artes actorales o licenciados en danza, como en el IUDanza, el IUDET, a ser licenciados en artes, mención música, con, como dicen aquí en Colombia, con énfasis en un instrumento. O sea, dejaste de ser un licenciado en música a ser un licenciado en artes. Eso. Tú dices, bueno, pero eso son un nombre nada más. No, señor. No es lo mismo. Como dicen por ahí jocosamente, no es lo mismo un metro de encaje negro. Cuando te dicen licenciado en artes, te conviertes como una especie de licenciado multidisciplinar. ¿Por qué? Porque eres licenciado en arte. Mención música. A ver, por eso hablo también de la historia. ¿Qué dije yo de la Universidad Central? Tú eres licenciado en arte, mención música también. Entonces, ¿qué? Por más formación práctica que tú tengas en el IUDEN, se entiende en Venezuela que un licenciado en artes, mención música, es un investigador, un promotor musical o un crítico. Y lo pones a la par. ¿Entiendes? Entonces, a la hora de salir al mercado laboral, ese título te va a generar inconveniente. Generaba inconveniente. Pero es que no solamente lo hicieron con UNEARTES, también le bajaron la categorización en el 2008, hasta donde tengo entendido, a la José Ángel Lamas le bajaron de maestro músico a músico ejecutante. A casi que eres un bachiller en música. Una cosa así toda loca. ¿No? Le bajaron las categorizaciones a las titulaciones. ¿Por qué hacen esto? Para darle más valor a los arrastrados estos jaletis que se van para la bolivariana. Que por cierto, hasta la bolivariana se te volteó, Delcy. Hoy es jueves 9 de abril y saben de lo que estoy hablando. Que por cierto, yo hoy iba a hacer mi primer podcast de este programa. Voy a aprovechar para decirlo, va a cambiar. Ahora vamos a formato podcast en vivo. O sea que el programa del Sistema Nacional de Orquesta va en vivo. ¿Ok? Con un invitado. O sea, ya no voy a ser yo solo. Vamos a estar dos personas aquí. Hablando sin saber. No, sabiendo bastante. Que por cierto estoy haciendo una investigacioncita. Estos programas han dado frutos. Tengo personas que me han pasado información de otras cosas, pero
Estamos haciendo unas pequeñas investigaciones y vamos a ver si logramos conseguir pruebas y evidencias de muchas cosas que queremos hablar. Yo hablo acá anecdóticamente, ¿no? Y las evidencias que yo tengo y las pruebas que tengo soy yo mismo como testigo presencial de lo que viví. Y algunas cosas que me comentan gente que tengo confianza y que sé que me están diciendo cosas que no son inventos. Pero hay unas cositas de las que me gustaría hablar más adelante, pero estamos en el proceso de recabar pruebas. Ojalá las consigamos. Está difícil porque no es fácil conseguir. No es conseguir las pruebas están. Las pruebas están. La cuestión es convencer la voluntad y preservar el anonimato, ¿no? Es importantísimo eso porque nada más me hicieron el asomo de lo que puedo accesar y es de cuidado. De hecho, hay cosas que yo aquí no puedo hablar, que he vivido, porque puedo comprometer a terceros y meterlos en más problemas de lo que ya se metieron en su momento. Entonces, todavía hay cosas de las que no podemos hablar. Pero bueno, continuamos. Entonces, aparte que nos bajaron la categoría, en el tiempo, como todo lo que hace la dictadura, lo abandona. El IUDEN entra en un abandono que prácticamente casi desaparece. Pero al mismo tiempo crece el IUDEN en población estudiantil. La primera fase de ellos era tener todo dentro del Ateneo de Caracas. De hecho, la sede de Sartenejas del IUDEN prácticamente queda abandonada durante un buen tiempo, algunos años. Y bueno, debido al crecimiento poblacional y aparte de empezar a hacer nuevas sedes, como por ejemplo el UNEARTE de los Altos Mirandinos, y que, o sea, yo no digo que el proyecto del UNEARTE sea malo, solo que está mal llevado. A mí me parece que es una maravilla el UNEARTE. Que por cierto, voy a retroceder un poquito. Con el tema del UNEARTE, cuando estaba en la idea, por allá, año 2000, con los profesores de la José Reina, ellos querían que la sede fuera la Escuela Superior de Música José Ángel Lamas. Yo no estaba de acuerdo con eso. ¿Y qué cosas? Estos profesores eran característicos por ser antisistema. De todo lo que oliera al Sistema Nacional de Orquestas había que meterle el palo en la rueda. Cabe destacar algo, yo no soy muy amigo del Sistema Nacional de Orquestas. La gente que me conoce personalmente sabe que Sistema Nacional de Orquesta y yo no somos los mejores amigos porque viví cosas nada agradables dentro del Sistema Nacional de Orquesta. Yo estuve en el Sistema Nacional de Orquesta, yo fui coralista del movimiento Coral Cantemos y siempre andábamos con el movimiento, con el Sistema Nacional de Orquesta para arriba y para abajo. O sea, la primera novena de Beethoven que dirigió Gustavo Dudamel, yo canté ahí. La primera cantata criolla que dirigió Dudamel, yo estaba ahí, ¿no? De hecho, en Instagram publiqué en estos días una foto de un programa de mano, Dudamel muchachito, y le etiqueté y no me dijo nada, chico. Pero Dudamel, tú sí. Tampoco me importa, para que lo sepas. Tampoco me interesa y me escribe y te bloqueo. Porque tú lo que eres, mira, de ti también hay que hablar. Pero bueno. Y sí, tampoco soy no, hay cosas que hizo Dudamel o cosas que le hicieron hacer que no estoy de acuerdo. Casualmente, el mismo Sistema Nacional de Orquesta quería apropiarse de la Lamas. Desde los inicios del Sistema Nacional de Orquesta. Estoy hablando de finales de los 70, principios de los 80. Y la problemática de la José Ángel Lamas, de ese deterioro, de ese abandono que sufrió durante décadas, venía de un saboteo que hizo José Antonio Abreu. Y me voy a referir, por ejemplo, esto es un teaser de lo que es del programa del Sistema Nacional de Orquesta.
Un grave error que cometió Carlos Andrés Pérez fue haber nombrado a José Antonio Abreu ministro de Cultura. Porque por conflicto de intereses, o sea, él era el director del eso es dolo. Eso es dolo, conflicto de intereses, porque benefició muchísimo al Sistema Nacional de Orquestas, aunque José Antonio Abreu se benefició mucho más en el chavismo. Le llovió la plata en el chavismo. Pero bueno, eso lo dejamos para el programa del Sistema Nacional de Orquestas. Entonces, y en paralelo, el Centro de Estudiantes de la Lamas del 80, y esto lo sé porque me lo dijo un miembro de ese centro de estudiantes, que ha sido la misma persona que me ha contado algunas cositas de Un Solo Pueblo. Esta persona fue integrante de Un Solo Pueblo. Esta persona, José Antonio Abreu, los invitó a un almuerzo y les propuso cerrar la Lama. Y ellos estaban buscando que la Lama la elevaran, que siguiera siendo José Ángel Lama, pero que ese título de maestro músico fuera una licenciatura y que tuviera la categoría de colegio universitario, al menos los José Ángel Lamas, ¿no? Y José Antonio Abreu les propuso dinamitar la Lamas. Que ese detallito lo voy a también a profundizar en el programa del sistema. Pero entonces, o sea, siempre se creó, muy a pesar de que existía la iniciativa de profesionalizar, de etcétera, siempre había un interés oculto, pero un interés egocéntrico. Los mismos profesores de la Reina querían que quiero hacerlo yo quiero ser líder de esto. Y José Antonio Abreu, no, pero es que yo lo quiero yo. Y yo quiero agarrar la Lamas por lo que significa la Lamas, porque es que Vicente Emilio Sojo, porque es que no sé qué. Entonces, eso fue una constante pelea de perros durante décadas por quién veía quién agarrar el coroto, o si inventaban un coroto para tumbarle el otro. Quítate tú para ponerme yo. En vez de contribuir como artista, o sea, supuestamente nosotros los artistas somos sensibles, ¿no? Estos tipos lo que están era pendiente de agarrar, de la macolla, del poder, de que yo hago esto y me meto unos reales en el camino. Así han trabajado esta gente. Entonces, es curioso, ¿no? Que, oye, o sea, si tú quieres proponer, no sé qué, o sea, y da gracia que, oye, siendo artistas, sensibles, oye, somos músicos, los músicos trabajamos en equipo y no sé qué, no caemos a palo, a pata y piedra y puño, porque es que yo quiero lograr, tú sabes, una macolla, un asunto de ser ministro, bueno, tú eres artista o eres político. Por eso es que yo siempre, muy a pesar de que hoy tengo una inclinación hacia hacer política, yo siempre dije que la política y el arte no iban de la mano. Pero no es porque el arte y la política sí van de la mano. Sí van de la mano. Porque a través del arte tú reflejas la política de un país. Y no la politiquería, no lo electoral ni lo electorero, como dice. Siempre me gustó ese término, ¿no? Como siendo un poquito más despectivo hacia lo electoral. No siendo politiquero, no siendo proselitista, no el proselitismo. Pero sí la política el arte refleja muchas cosas de la política, sirve para criticarla, para apoyarla y está bien. ¿No? El problema es cuando eres panfletario, cuando eres proselitista, cuando te conviertes en un bufón de campaña. Ahí sí ya no estamos de acuerdo. Entonces yo decía, bueno, estos tipos se entran a palo y piedra porque quieren un ministerio, porque es que quieren fundar una institución y que le den los recursos a ellos para llenarse los bolsillos. ¿Eso es hacer arte? No. ¿Eso es formar profesionales en el arte? No. ¿Y cuál es la consecuencia? Ahí tiene. El Uniartes prácticamente abandonado. La sede Sarteneja deteriorándose, una sede prácticamente nueva.
Ese edificio no, si tiene 20 años, no tiene uno. Un edificio que empezaron a construir creo que fue en el 2002, 2003. Y creo que fue en 2004, 2005 que empezaron a utilizar esa sede. Estamos hablando de hace 21 años. Una edificación de 21 años es una edificación relativamente reciente. O sea, la Universidad Central tiene ya tiene 70 años. El campus universitario de la ciudad universitaria tiene 70 años. Poco más, poco menos. Y esos edificios están ahí abandonados, llevados por series de cosas, pero ahí están y funcionan y es una estructura sólida. Por poner un ejemplo, ¿no? Y si nos podemos remitir a otras cosas, pero eso, y está en un estado de abandono que casi que la lama. Que por cierto, hago un paréntesis, la única cosa buena que hizo el bailarín de Brooklyn, arreglar la lama. Gracias, bailarín, por arreglar la lama. No fue con las intenciones de que se mantuviera la lama, porque hasta querían convertirlo en un centro comercial y se lo dieron a la misión Viva Venezuela, mi patria querida. Pero los tipos de la misión Viva Venezuela, mi patria querida, son tan incompetentes que tuvieron que dejar la lama como conservatorio, como escuela superior de música, como ha sido siempre, porque no saben hacer nada. ¿Verdad, Iván Pérez Rossi? ¿Verdad, Pacheco? ¡Ay, volvimos a nombrarlos, vale! Ustedes siempre aparecen por ahí. Ustedes tienen que siempre poner la vaina. ¿Ustedes se imaginan a Iván Pérez Rossi llevando los destinos de la José Ángel Lamas? No, manito. No. Pero bueno, vamos a ir redondeando. Vamos a ir cerrando porque ya llegué al punto. Entonces, cuando tratan de devolver a Sartenejas, no, hay un problema en la edificación, no sé qué. Sartenejas está abandonado por lo menos hasta 2025, que es donde sé, por una publicación que hizo mi maestro Willy Díaz, que antes de maestro, mi pana y es compañero de trabajo del Fundef, diciendo, mira, que tenemos la sede Sartenejas y qué pasa, que los alumnos del área de música andan saltando del timbo al tambo en la ciudad viendo dónde ve clase, porque es que dentro ya del Ateneo no pueden, porque está así. Y la gente de UNEARTE diciendo, estamos haciendo nuestros esfuerzos, pero no sé qué. Eso fue en octubre de 2025 que publicó Willy Díaz eso. Voy a ver si lo pongo por aquí. Si me da chance, lo publico por aquí. Le pongo la fotico acá de la publicación. Creo que lo voy a hacer. ¿Y qué pasó también? Pero que quedó en el abandono. Y lo que he leído es que el UNEARTE está prácticamente abandonado. Aunque tú te metas en el Instagram de UNEARTE y ponen, sí, estamos en clase, la estamos rompiendo con la formación profesional de artistas. Mentira. Como todo en el chavismo. Pero algo que me enteré hace unos días, fue que el bailarín de Brooklyn, en enero de 2025, siendo un presidente ilegítimo, que por cierto, ilegítimo desde el 2013, por cierto, decreta la creación de la Universidad de la Música Venezolana, José Antonio Abreu. La Universidad de la Música nace en Venezuela, de la mano de José Antonio Abreu. Y he dado la orden para que se proceda de inmediato a la fundación de la Universidad de la Música de Venezuela, José Antonio Abreu. Una casa de estudios superiores universitarios que esté con la experiencia, el conocimiento del sistema de orquesta. Enero de 2025. Y en octubre, el área, sobre todo el área de música, está abandonado. Ya ustedes saben por dónde vienen los tiros, ¿verdad? Claro, los tiros, ¿por dónde vinieron? Sí, sabemos por dónde vinieron.
en helicóptero y todo, llegaron los tiros, ¿no? Porque la idea era crear esa universidad y darle matica o de café al UNEARTE y hacer lo mismo que con el IUDE. Que por cierto, se me olvidó decirlo, vuelvo y retomo esta parte, cuando aniquilan el IUDEN, ¿qué sucedió después? Los que se graduaron y en su momento no pudieron agarrar su plan de estudio, no lo registraron, no lo apostillaron en esa época, hoy están jóvenes. Ahí está el caso de mi maestro, que está aquí, pariendo, porque no consiguió el plan de estudios. ¿Por qué? Porque los planes de estudios en los archivos no están. ¿Por qué? Porque eran del IUDEN, no son de UNEARTE. Y UNEARTE no tuvo la voluntad de archivar los planes de estudios de lo que fue el IUDEN, y porque hubo gente que quedó a mitad de camino. Por ejemplo, yo. Estábamos a mitad de camino y cuando pasó por UNEARTE, entonces no, bueno, sí, le reconocemos, pero entonces querían que hiciéramos como a unos los hicieron hacer suficiencias, a otros no sabemos qué hacer. En mi caso, mira, lo único que me quedó de recuerdo, del IUDEN fue este carnet, que es de cuando entré en el programa de nivelación. Recuerdo, un souvenir, porque ni una pinche nota existe. Ninguna. O sea, yo no estudié en el IUDEN. Según ellos, yo no estudié eso. Todo eso se desapareció. Y así como mis archivos, los archivos de mucha gente desaparecieron totalmente. Incluso de gente graduada, que tienen el título en la mano, no pueden registrar y apostillar su título, porque en el plan de estudio no aparece. Entonces la gente, bueno, pero ¿quién le manda a no tener el plan de estudio guardado? Bueno, sí, pero es deber de una institución tener eso en sus archivos. Sobre todo, oye, no han pasado 20 años, tampoco es que es mucho tiempo. 20 años bastante, no, 20 años no son nada, lo dijo Gardel, y es verdad. Y yo lo puedo decir por partida doble, 20 años no es nada. Y archivar 20 años no es difícil, y mucho menos ahorita que lo puedes hasta digitalizar. Entonces, destruyeron las carreras de mucha gente y van a decir, no, lo que pasa es que el IUDEN, eso no servía para nada, como siempre dijeron. No, es que esos títulos no sirven para nada, eso no lo reconocía nadie. ¿Quién te dice a ti que eso no lo reconocía nadie? Claro que lo reconocía. En un momento, no, como lo dije al principio, pero llegó un punto donde sí. Y esa es la mentalidad, y ya aquí sí lo digo de frente, esa es la mentalidad de la izquierda. Yo no me lo inventé, lo hizo otro, yo se lo quito y después digo que lo inventé yo. Ahí tiene, Universidad de la Música de Venezuela, José Antonio Abreu. ¿Dónde está, por cierto, esa universidad? Porque está en la hoja de ruta, en el papelito que dejó Maduro el 3 de enero. ¿Qué van a hacer con esa universidad? Que no ha empezado a funcionar todavía. Eso está en la hoja de ruta. De Maduro dijo, hagan esto. Y después se fue para Brooklyn. Pregunto yo. Ahora yo sí voy a hacer una pregunta, aquí preámbulo al tema del sistema. Delcy, tú que eres presidente y directora de la Fundación por la Música, y tú, Nicolásito, ¿qué van a hacer con el sistema? Ustedes son los directivos de esa cosa. Desde 2018, por decreto. De él sí, ¿no? Cuarto bate, novio de la madrina, patea el gol y patea el balón y sale de portera a tapar el gol. Tú estás como la canción, de él sí está como la canción de Juan Luis Guerra. Tengo un primo,
Tengo un primo, Valdemiro. Vayan, escuchen la canción para que se rían un ratico. Ministra de Economía, vicepresidenta de la República, directora del SEBIN, directora del Sistema Nacional de Orquesta. Pana. No joda. Tú eres a trinca, Delcy. Eres a trinca. Bueno, señores, vamos a ir cerrando esto porque ya se me está extendiendo mucho. Nos vemos en un siguiente programa, pero ahora en formato podcast. ¿Cuándo va a salir? Supuestamente iba a salir hoy 9 de abril. No lo pudimos hacer. Pero pronto, muy pronto, por Girl Music. Nos vemos en un próximo programa. Ya pronto vamos a hablar del sistema de orquesta.